amistad con todo el mundo. Mi Dios, ¿qué pasó? Entendido. Perdón, se atravesó un mensaje por aquí. Les voy a platicar de mi padre y de sus antecedentes porque es bien interesante. Primero, mi padre. Mi padre nació en el siglo, en 1900. Cuando empieza a tener uso de razón, se encuentra con un hermano postizo, realmente su primo hermano, un muchacho el que le decían Lupillo. Lupillo ahora es conocido como José Guadalupe Zuno Hernández. Déjenme abundar. Mi padre era Juan López Hernández. Sí. De hecho, aprovecho y les comento de otro pariente de mi padre, primo hermano, a quien ustedes conocen cuando menos de nombre, les tocó, y estamos hablando de Constancio Hernández Alvirde. Todos eran Hernández, sí. Todos hijos de Hernández Gómez, que es de donde viene mi padre también. Perdón, no sé si ya me perdí, pero aquí estoy. Les decía, mi padre nace en 1900 y por 1920 desconozco qué tipo de antecedentes tuvo en esos 20 años y qué hizo y cómo se conformó. Pero a los 20 años, debido a las relaciones que habían ido haciendo ellos, le tocó irse a trabajar como secretario particular o personal de Álvaro Obregón. Y estuvo trabajando los 4 años del periodo presidencial de este hombre. Y cuando Álvaro Obregón es presidente, Guadalupe Zuno es presidente municipal de Guadalajara. Al terminar, Guadalupe Zuno se va a trabajar como gobernador. Un gobernador por mucha gente mal querida, ¿sí? Yo la verdad creo que cumplió su papel en base a sus creencias, a su formación, y creo que lo hizo bien, pero el peso de la contraparte fue tal que salió prácticamente antes de terminar su periodo presidencial. El problema básico fue que él creía firmemente en lo que estaba haciendo. Y déjenme aquí hacer un paréntesis. Esta es mi opinión, es mi manera de pensar, es lo que creo que sucedió después de haberlos conocido ampliamente, ¿sí? Y creo que va más o menos la idea. Puede haber otro tipo de opiniones y expresiones y obviamente, insisto, estoy expresando la mía, ¿sí? Continúo. Guadalupe Zuno, cuando llega a la gubernatura, y aquí les hago hincapié en un punto. Sitúense, por favor, en el periodo, en el clima político, social y religioso, inclusive, que había en ese momento, ¿sí? Guadalupe Zuno, por ejemplo, fundó el Hospicio Cabañas, quitándole a una institución religiosa el edificio para albergar el hospicio, ¿sí? Fundó la Universidad de Guadalajara, quitándole a la iglesia los bienes que requería la universidad, basado en un hecho específico de considerar que los bienes los había recogido Benito Juárez y Porfirio Díaz se los había ido devolviendo para los fines particulares de la iglesia. Guadalupe Zuno consideró que era más importante que tuvieran usufructo para el pueblo.
esa es básicamente la razón por la que por un lado es muy querido y por el otro muy odiado, creo yo. Estaba hablándoles de mi familia cuando esta es una anécdota muy de vida. Eh, Cuando Álvaro Obregón regresó a Guadalajara en el tren presidencial que le había prestado Elías Calles para llevar a cabo su campaña presidencial de regreso al poder, llegó a Guadalajara. La estación de ferrocarriles estaba atrás del Templo de San Francisco, por ahí por la avenida Corona, que es una diagonal por donde iban las vías del tren. Llegó ahí Álvaro Obregón y después de que las fuerzas vivas tocaron sus músicas y se subieron los privilegiados al vagón presidencial, Álvaro Obregón preguntó por mi padre, que dónde estaba, pues había sido su secretario particular y era a quien él esperaba encontrar en esa reunión. Ya le explicaron que mi abuela estaba a punto de morir en aquel entonces. Acuérdense que estábamos hablando de hace 100 años, prácticamente 95 años, y no había curas mayores, no existían los antibióticos, por ejemplo, y mi abuela tenía tifoidea y estaba desahuciada, estaban esperando en cualquier momento su muerte. Cuando preguntó por mi padre, Álvaro Obregón, y le dijeron que no estaba, le pidió a Guadalupe Zuno que lo llevara con mi padre. Mi bisabuela, aquí hago un paréntesis para ubicarnos en el contexto. Mi bisabuela era, pues mira, se sacó la lotería española de aquellos entonces y era dueña del barrio de Mexicalcingo. Ella lo fundó, ella inició pues toda lo que es la construcción de aquella zona. Había una iglesia, había ranchería, etcétera, etcétera, pero ella construyó cientos de casas en aquel entonces. Esto viene porque mi abuela, cuando se casa con mi abuelo, el rico, pues se va a vivir a la casa materna. Y cuando enviuda de mi abuelo, siguió viviendo con su suegra, porque pues bueno, no nos hagamos, era donde estaba la papa. Entonces ahí estaba mi abuela grave, a punto de muerte, y fue cuando Obregón fue a visitar a mi abuela y pidió hablar con ella. Esta es una anécdota que conocemos desde siempre nosotros y déjenme decirles que nos da una idea también un poco diferente a la tradicional. Cuando salió, le comentó a mi padre que creía que se le moría en sus brazos de tan grave que estaba, que cuando le pidió la bendición para que le fuera bien en su campaña, sentía que al levantar la mano iba a caer muerta. De ese tamaño de grave estaba mi abuela, y se me hace simpático que Obregón anduviera pidiendo la bendición, sí, pero salió, le comentó a mi padre que pues era inevitable su muerte, que moría en cualquier momento, que al día siguiente la iba a sepultar y al otro día pues iba a venir el triduo de misas y quedaba libre para irse el sábado a México en el Pullman, que por favor se fuera en el Pullman y se fuera directamente a La Bombilla, porque le iban a hacer los curas estos, me van a hacer una comida ya para firmar la paz. Vamos arreglando todo para que México sea próspero y podamos elevarlo y hacerlo grande como el pueblo se lo merece. Entre grilla y entre lo que él creía. Mi padre no pudo ir porque mi abuela
empezó a mejorar y sobrevivió 20 y tantos años. Y ahí Obregón cayó muerto por las balas asesinas. Dicen que de José León Toral. Yo tengo entendido que había, creo que 7 calibres diferentes en el cuerpo de Álvaro Obregón. No sé, es un decir, no tuve oportunidad de comprobarlo porque el señor ya había muerto cuando yo nací. Y como anécdota, déjenme decirles que me tocó ser alumno de Carlos Toral, y Carlos Toral era sobrino de José León Toral, y él fue quien me enseñó álgebra en aquellos entonces. Me precio de haber tenido el mejor maestro de matemáticas del país, cuando menos. Él nos dio como libro de texto a Anfossi, que lo conocen todo el mundo, y déjenme abundar, él estaba haciendo, y poquito después que salí yo, entró el libro de texto de Carlos Toral de álgebra, genial también, que vale la pena como recordatorio. Mi Dios, ¿me darían la oportunidad, mientras platican ustedes, de atender a una persona que acaba de llegar? Por favor. Sí, Sí, adelante. adelante. Gracias. Bien. Gracias. Bien. Hola, buenas tardes. Juan Carlos López Mestas. Sí, necesitas una de estas. Bueno, Ok. pues No, es que, mira, somos 3, Juan Carlos. ¿Lo puede callar, Javier? Ya lo callé. Ya apagó el micrófono. Ah, ah, Ya lo apagó. de la historia que está contando López Mestas, a mí me tocó estar en la escuela con un hijo del general Roberto Cruz, que fue quien fusiló a Toral. Era un señor de ahí de Sinaloa y ahí vivía en Mochis. Yo lo conocí bien, o sea, iba mucho a su casa de ese señor. Y bueno, yo no sabía su historia, hasta después supe que él había sido el quien había fusilado al sacerdote. Y él era el jefe de la policía del DF en esa época. Le tocó a él cumplir esa orden, pues. Es un señor que anduvo en la revolución y que le tocó hacer muchas luchas por todo Sinaloa. Tenía la fama este señor de que tenía una mujer en cada pueblo que iba conquistando, que tenía alrededor de 100 hijos. Nada, tarugo. O todo lo contrario. No, bueno, nada, tarugo, porque a la hora que le pedían el chivo, él ya se había ido. Y es cierto, es cierto, no mantenía ninguno de sus hijos. No. Muy bien, continuamos. Serios nosotros. Somos de otros tiempos. Así es. Totalmente otros. Bien. Adelante, Juan Carlos. Adelante, ya nos tienes centrados, Carlos. Ay, mi Dios, ¿en qué íbamos? Estábamos, no, les estaba comentando el León Toral. Que le estabas apuntando a León. No. Déjame decirte que la historia dice que él es el asesino de Álvaro Obregón, pero insisto, y bueno, déjenme abundar aquí, es anecdótico. Mi hija, algunos de ustedes ya saben quién es mi hija es historiadora, es antropóloga, es arqueóloga, es doctora en arqueología, antropología.
estuvo como directora del INA hasta que le hicieron el tren ese, la línea 3, y no aguantó, porque más que le pidió a Aristóteles que desviaran la línea, entonces renunció mejor. Déjame, me estoy saliendo. Ella estuvo estudiando mucho y le tocó estar en Lecumberri, tengo entendido. Ahora es el Archivo General de la Nación. Ahí está toda la historia de a de veras y de todo. Y ella es quien me platicó del montón de balazos que tenía Álvaro Obregón. Entonces, vuelvo a lo mismo. No fue Toral el que lo asesinó. El asesino intelectual fue Plutarco Elías Calles. ¿Sí? Déjenme aquí hacerles un comentario al respecto. Mi hermana Nora, no sé si la conocieron ustedes, alguno de ustedes la conoció. Mi hermana Nora ahora es viuda de José Luis Méndez Huerta. José Luis Méndez Huerta es hijo de Luis Méndez, que fue en 1928 gobernador interino de Michoacán y fue sustituido por orden de Plutarco Elías Calles, sustituido por Lázaro Cárdenas. ¿Sí? Y él era diputado federal, se había ido a cubrir el interinato al que lo había enviado Plutarco Elías Calles, hasta que se negó a matar a 5 personas que le ordenó Calles que matara. Él le dijo que no era ningún asesino y les dio dinero para que se fueran del país. Entonces le ordenó que entregara el poder a Lázaro Cárdenas. Él entregó el poder, pero como era diputado federal con licencia, se devolvió a su cargo de diputado, y al entrar estaban peleándose aparentemente 2 diputados, uno de ellos campeón nacional de tiro, y a la hora que el otro le dijo alguna palabra clave, volteó se sacó la pistola, volteó, giró 180 grados y al instante tiró un balazo y le pegó aquí. O sea que de veras era un buen tirador. Zabludovsky dijo hará unos 30 años que se estaban peleando el diputado Luis Méndez y este otro señor, y que había llevado la peor parte de la otra persona. No es cierto. A él lo mandó matar Calles por haberse negado a obedecer sus órdenes. Me devuelvo a mi padre, que es donde estaba yo hablando. Cuando matan a Obregón, él se retira y se mete a estudiar medicina. Él es egresado de la primera generación de médicos de nuestra Universidad de Guadalajara, aprovechando que su primo Guadalupe I la había fundado. Escuela que existía desde 200 años, pero que era el seminario o convento de franciscanos, tengo entendido. No sé si haya sido de algún otro grupo religioso, pero él recogió el hospital civil, se lo entregó a la universidad y se fundó la universidad, la escuela de medicina. Sí. Hago un paréntesis aquí. Yo no sé si se fijaron qué hermosos cuadros hay atrás, caray. Los están impresionantes, ¿eh? Déjenme, aprovecho. Ahí va un comercial. Se ven las canas, Juan Carlos. Déjenme mostrarles. Este es un llamado Maximino Javier.
Se me hace genial. Y acá abajo hay otro grabado de él mismo. Me encanta. Discúlpenme, ya sigo pues. Ay, Ya lo sacaste. De los mensajes del patrocinador, Ya adelante. lo sacaste. no, ahí va ahora sí como mensaje del patrocinador. Déjame decirte algo. Y ahí va. Aquí sí, ahí va. No sé si alcanzan a apreciarlo. No. Es Oh, una planilla de estampillas que me regaló Gerard Economos, el pintor de la pieza. Adelante. El pintor de la pieza que está en la estampilla. A él le rindió ese homenaje el gobierno de Francia cuando logró vender en $1,029,000 una pieza, una pintura, estando vivo en una subasta pública. Sí, solamente 4 personajes lo han logrado. Él fue el cuarto. Los otros son Rothko, americano, Botero, colombiano, y Toledo, mexicano, oaxaqueño, que murió hace un par de años, poquito más. Sí. Esa estampilla la emitió el gobierno de Francia como un homenaje a Gerard Economos. Se las voy a mostrar aquí un poquito más de cerca. No sé si alcanzan a apreciarla. Esa es. Y esa pieza la seleccionó el gobierno de Francia. Ahora sí, ahí va el comercial. Sí, porque estaba en el estudio del maestro Economos en Francia, la pieza original enmarcada. Ahí les va. ¿La alcanzan a apreciar? Sí. Sí. La enmarcó López Mestas y al gobierno de Francia le gustó. ándale. Es la que seleccionaron. Está bien. Cuando editaron el libro, lo editó el que compró el cuadro de $1,000,000. Déjenme comentarles. Y cuando le dijo al pintor que iba a hacer esto, él le pidió que saliera la estampilla. Y el pintor pidió que agregaran esta hojita extra como un homenaje a López Mestas. Ahí sí me llena de emoción. Les comento, vean nomás. Sí, y ahí va por último y ya luego nos devolvemos. Esta es la pieza del $1,029,000. Ahí va. ¿La alcanzan a apreciar? Sí. Sí. Ahí va. Acrílico sobre madera de 10 metros por 1,80. Ay, Esta pieza la pintó en 2013 ante el presidente de China y los 500 más importantes empresarios de China. La pintó en 1 hora 58 minutos. Insisto, 1 hora 58 minutos, una pieza de 10 metros. Aquí está la fotografía de el comprador y el pintor. La compradora. ¿Perdón? La Es hombre. compradora. El comprador es hombre. Es hombre. Está El pintor es Hombre, el de bueno. verde. Uy, y ahí va cuando le está pintando. Una pieza, ahí está.
Está bien. Y la pintó, ahí está. La pintó mientras este hombre, Xian Song, estaba tocando un concierto que duró 1 hora 58 y empezaron y terminaron al mismo tiempo. Perfecto. En fin, lo interesante es que López Mestas la enmarcó la pieza. Ah, Me devuelvo, ¿no? Exactamente. una cosa nada más, lo que pasa es que ya es la hora en la que Cruz Gómez corta la comunicación. Ah, Entonces, no sé si nos pudiera hacer favor de continuar en la próxima sesión. Y al fin y al cabo ya sabes prender la compu. por fin aprendí. No, voy a ver si puedo conseguir una diadema cuando menos para el... Claro que sí. Lo que pasa es que pues te digo, en 1 hora le cortan a la... Sí, genial. Bien. Me dio gusto verlo. Continuamos, oye, entonces continuamos el próximo viernes con esta misma plática. Sí, 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 sí. Está Puedo interesante. traer Órale. unas amigas para que se amenice esto. Bien. Y sirve de